Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. A menudo regresaba del bosque con un ciervo al hombro y un rifle en el otro. Cazaba ocasionalmente para tener provisiones para que mi familia tuviera algo que comer. Nuestra casa estaba lejos de la ciudad, más allá del bosque, en un extenso prado que la naturaleza había creado como lugar para construir una vivienda. La heredé de mi padre, y él de su padre. Crecí siempre en esta casa, lejos de la civilización, y solo cuando crecí y mi padre me dejó conducir nuestra vieja camioneta, decidí hacer algunos viajes a la gran ciudad. Pero lo que vi allí me decepcionó mucho, la codicia y la corrupción de la gente de la ciudad me enfurecieron, y decidí que nunca me mudaría a una gran ciudad. Y teníamos todo lo que necesitábamos para vivir. Detrás de la casa había un campo que poseíamos, donde cultivábamos diferentes tipos de vegetales, trigo y maíz. En el otro lado había un bosque, de donde siempre podíamos obtener carne. Básicamente, teníamos todo lo que necesitábamos. También teníamos varios establos con ganado, cerdos, un par de vacas, gallinas y patos. Teníamos vecinos, por supuesto, pero todas sus propiedades estaban lejos de nosotros, lo cual me parecía perfecto. Era un ermitaño por naturaleza, y mi esposa se había acostumbrado a ello. La conocí cuando era joven, cuando fui a la ciudad, la vi en la calle, sentada bajo la tienda, toda harapienta y pidiendo limosna. La miré detenidamente, por supuesto, no tenía intención de darle dinero, pero debajo de una capa de suciedad en su rostro, noté un rostro bonito, con labios pequeños y carnosos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás sentada aquí pidiendo limosna? ¿No tienes familia o trabajo? Me miró con lástima. No tengo a nadie. Soy de un orfanato. Por alguna razón, ni siquiera me aceptaron en una familia de acogida. ¿Por qué no? Eres una chica bonita, si tan solo te dieras un baño. Es porque nací con un crecimiento muy grande en mi espalda. Se quitó su grueso abrigo y me horroricé al ver una enorme joroba sobresaliendo. ¿Ves? Incluso si te estás alejando de mí, no me importa, de todos modos no me conoces, y no espero nada de ti. Estuve en silencio durante un minuto, sentado junto a ella, escuchando su llanto silencioso. No era ningún tipo de buen samaritano, nunca había tenido pensamientos de ayudar a nadie en absoluto. Pero algo en ella se quedó conmigo. Dime, ¿qué sabes hacer? No diría que puedo hacer algo en particular muy bien, pero he tenido que hacer todo tipo de cosas en mi vida, y traté de conseguir trabajo, pero casi inmediatamente me despidieron por mí, lloró nuevamente. ¿Sabes cocinar? Bueno, no cocino mucho, pero puedo preparar algo para comer. A veces incluso tuve que atrapar pájaros y asarlos en el fuego junto con otros indigentes. Encendí mi pipa, y mientras fumaba, seguía sentado en silencio junto a ella. Extraños pensamientos comenzaron a acechar en mi cabeza, que intenté alejar. Pero después de que terminé de fumar y apagué el cenicero, decidí ofrecerle un favor. Escucha. ¿Qué tal si te ofrezco un trabajo en una granja? No prometo pagar mucho, pero tendrás comida y un techo sobre tu cabeza. ¿Estás bromeando? Sí. ¿Quién me contrataría así? Estaba empezando a pensar en lanzarme delante de un tren y salvarme a mí misma y a la gente de la agonía de mi horrible apariencia. Oh, vamos. Estoy hablando en serio. Soy un joven, necesito una ama de casa. Si puedes cocinar, limpiar y ayudarme en el granero, puedo contratarte. Vivo muy lejos de aquí, no verás gente, no tendrás que avergonzarte de tu apariencia. Me miró tan lastimosamente e incrédula. Pero aparentemente, no tenía nada que perder de todos modos, así que aceptó.
La coloqué en mi camioneta y nos fuimos a mi lejana casa. Al principio del viaje, ella trató de hablar conmigo, de agradecerme o de decirme algo sobre ella, pero le pedí que se callara y conducimos a casa en silencio. ¿Quién es esa? ¿A quién trajiste? Apenas tenemos suficiente comida para nosotros mismos, ¿y quieres traer invitados? Mi viejo padre barbudo gruñó cuando me vio llegar con una nueva conocida, Elsa. ¿Cómo se presentó ante mí? Cálmate, papá. ¿De qué estás murmurando? Sabes que mamá murió hace mucho tiempo y necesitamos una mano de mujer en la casa. Decidí traerla y ella trabajará para nosotros, y si no es perezosa, se convertirá en mi esposa. Con estas palabras, Elsa apartó la mirada como un animal salvaje atrapado en una trampa de jaula. Yo mismo no me di cuenta de inmediato porque dije algo así. Pero lo dije de todos modos. Siempre me consideraron extraño. Mientras mi madre estuvo viva, contrató tutores del pueblo para que pudiera aprender a leer, escribir y contar de alguna manera. Los tutores cambiaban de vez en cuando, en su mayoría eran mujeres. Cuando comenzaron a enseñarme, después de solo unas pocas lecciones, empezaron a notar que mi comportamiento era muy diferente al de un niño normal. Siempre me comportaba de manera extraña, incluso un poco violenta. Los tutores empezaron a tener miedo de mí y se iban, algunas sin siquiera pedir pago por las lecciones. Aún así, aprendí algo durante esas breves lecciones, pero cuando me hice famoso en todo el distrito, nadie más quiso enseñarme, y mi madre intentó enseñarme todo lo que sabía. Pero cuando tenía 14 años, la afectó alguna gran enfermedad. Mi padre al principio intentó lidiar con su enfermedad él mismo, y ella comenzó a tener fiebre alta y algunas extrañas erupciones en su piel. Y, cuando las cosas se pusieron realmente mal, mi padre tuvo que traer a casa a un médico, pero no pudo ayudarla, y mi madre murió un par de días después. Mi padre la enterró no muy lejos de la casa, en el patio trasero, bajo un gran roble que había estado creciendo allí durante lo que parecían siglos. Lloramos durante un tiempo, pero mi padre dijo que teníamos que seguir con nuestras vidas, y ahora él empezó a cuidar de mí mismo. Pero no me enseñó a escribir ni gramática, solía hacerme arar en los campos y en los pastizales para que el trabajo no se detuviera, y también me enseñó cómo trabajar con tablas y clavos, me llevó al bosque y me dio un hacha, haciéndome cortar madera, y cuando no lo hacía bien, empezaba a gritarme que era inepto, un niño de mamá, y a veces incluso me daba con un cinturón. ¿Por qué a veces? A menudo me ponía el cinturón de cuero en el culo por no poder aprender todo de una vez, y cuando comenzaba a golpearme con un cinturón, yo, siendo un niño, empezaba a llorar. Pero a medida que pasaban los años, aprendí todo y mi padre pronto comenzó a estar orgulloso de mí, por ser un trabajador tan hábil. Durante esos años también decidió comenzar una viña y comenzó a hacer vino. Con mi ayuda, excavó una gran bodega, especialmente para este propósito, que equipó especialmente para almacenar vino, y como la bodega resultó ser bastante grande, almacenó allí otros productos también. Ahora que había traído a una joven mujer a la casa, él, que estaba acostumbrado a vivir solo conmigo, no se quejó mucho de la boca extra que debía ser alimentada. Pero Elsa, al darse cuenta de que no tendría la oportunidad de llevar una vida normal en la ciudad, aceptó vivir conmigo. Hizo todo lo posible y aprendió rápidamente todo. Por la mañana trabajaba en la cocina, luego me ayudaba con el ganado en el establo. Su padre no le permitía trabajar en el campo, pensaba que allí no podría hacer nada de todos modos, y en su mayoría se dedicaba a la alineación de campos en nuestro viejo tractor con una segadora y una prensa de rollos. Poco a poco, al notar lo mucho que Elsa se esforzaba por hacer sus tareas, mi padre empezó a acostumbrarse a ella,
Últimamente, incluso empezó a llamarla por su nombre de pila. Antes solo la llamaba moza o jorobada. Alza. Alza intentaba no prestar atención a sus desplantes, porque hacía muchos años que se había acostumbrado a que la trataran así. A que la trataran así. Yo, al ver con qué destreza empezaba a hacer frente a las tareas domésticas, también empecé a aceptarla como un miembro de la familia. Y además, como ya era un joven bastante mayor, naturalmente deseaba placeres carnales. Carnales. Al principio empecé a abordarla cuidadosamente con esta pregunta, pero ella era tan tímida por su que se resistía a acostarse conmigo. Pero pronto no pude soportarlo más, la arrastré al dormitorio, la puse a cuatro patas, le cubrí la espalda con una manta e hice lo mío como es debido. Puedo admitir que era la primera vez que tenía sexo con una mujer, antes solo había visto hacerlo a vacas y cerdos. Pero creo que lo hice con suficiente éxito como para que incluso Elsa quedara satisfecha con el placer que obtuve. Desde entonces, nos casamos, cubrí su fea joroba para que solo pudiera ver sus rizos dorados y su excelente parte inferior de su cuerpo, y las cosas iban muy bien. Un día, mientras hacíamos esto, mi padre regresó pronto de cazar y, como la puerta de nuestra habitación nunca estaba cerrada con llave, se fue andando. Habitación nunca estaba cerrada con llave, entró y observó todo el proceso en silencio. Yo estaba muy absorto en mi ahora esposa, pero después de un minuto, oí a mi padre tropezar con algo, y me di la vuelta. Papá, ¿qué haces aquí? Oh, veo que la chica tiene muchas cosas a su favor. Incluso encontró una manera de hacer las cosas sin ser disgustada por sus defectos. Elsa se escabulló de debajo de mí y se envolvió profundamente en la manta. Estaba muy avergonzada de que su padre nos hubiera pillado así. Pero yo la cubrí con mi cuerpo, puedo admitir que había desarrollado algunos sentimientos por ella durante este tiempo. Y no quería que mi padre insultara a mi nombrada esposa, ya que nosotros no nos casamos y firmamos, sino que acordamos solo estar juntos. Padre, ¿podrías irte, por favor? ¿Qué? ¿Me estás echando de mi propia casa? Se ajustó el rifle al hombro, que aún llevaba puesto. Tenía puesto, sabes, podrías compartir tu tesoro con tu padre. Yo te crié y te di la vida y te enseñó todo lo que sabes. ¿De qué estás hablando? Esa es mi mujer. Búscate otra si hace falta. Mi padre se echó a reír a carcajadas y salió de la habitación. Me volví hacia Elsa, que temblaba de miedo. No te preocupes. Seguro que está borracho y se le escapan las cosas. No te preocupes. No te hará daño. Puse mi brazo alrededor de ella, y pude ver que su temblor comenzaba a desvanecerse. Cuando por fin se calmó, me acerqué a mi padre. Papá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Estás loco? Es una locura, ¿verdad? Vamos, hijo, solo estaba bromeando. Pero tengo que ser honesto. Disfruté viéndolos a ustedes dos. Me recordó a tu madre, aunque no hacíamos eso, pero era mi mujer favorita. Padre, por supuesto, te quiero. Pero si le pones un dedo encima, no seré responsable de mí mismo. Ah, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? No le respondí, simplemente le lancé una mirada enojada y salí de la cocina. Pero desde entonces, he intentado pasar más tiempo con mi esposa, aunque mi padre aún no ha dado motivos para dudar de él ni ha mostrado que tenga la intención de hacer algo con respecto a su relación con mi esposa. Así que nuestra vida continuó. Elsa se sentía la dueña de la casa. Durante el día mi padre y yo estábamos ocupados con nuestro trabajo, y las noches las pasábamos juntos como debía ser. Miraba a mi padre en secreto, aunque no intentaba mostrarlo,
notaba cómo a veces miraba a Elsa, con la mirada de una bestia hambrienta. Pero por ahora todo iba bien. Entonces un día volví de cazar y entré en la casa como de costumbre y saludé a mi esposa. Sí, hola. Ella respondió, de pie junto a la estufa y sin volverse hacia mí. ¿Qué hiciste hoy? Espero que hayas alimentado al ganado porque escuché a las vacas mugiendo, extrañamente. Sí. Lo hice. Estoy bien. El día fue bastante normal. Hago todo lo que tengo que hacer todos los días. Aquí no hay tiempo para descansar, así que he organizado mis tareas y ahora hago mi trabajo. Muy bien. Entiendo que es necesario cuidar del hogar. No te preocupes por mí. Estoy bien. Al menos dame un abrazo. Te he echado de menos todo el día. Jacob, estoy un poco ocupada. Tengo que estar junto a la estufa todo el tiempo. ¿Lo entiendes? Déjame hacerlo más tarde. Me di cuenta de que algo iba mal, me levanté de mi silla y me acerqué a ella. ¿Qué pasa? ¿Estás diferente hoy? ¿Por qué crees eso? Es igual que siempre. Respondió, continuando de pie y sin moverse con la espalda hacia mí, su grueso chal gris de lana, solo en los bordes se movía cuando ella removía algo, en la olla con las manos. Me acerqué a ella y pasé mi brazo alrededor de sus hombros, y ella incluso se estremeció un poco. Vamos, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se volvió lentamente. Un mechón de su pelo espeso le caía, cubriéndole la mitad de la cara. Con un gesto cuidadoso de mi mano, aparté su pelo de su rostro y vi un gran moratón debajo de su ojo, que continuaba por su pómulo y terminaba en su sien. Los moratones mostraban manchas negras en algunos lugares. Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Oh, no fue nada. Solo una vaca me golpeó. Eso es todo. Intenté ordeñarla y debía de estar de mal humor. Ah, sí. Nuestras vacas son las criaturas más dóciles que conozco. Así que hay una primera vez para todo. Se apartó de mí, cubriendo su moratón con un mechón de pelo. Apenas podía creer que la vaca realmente la hubiera golpeado. Después de todo, ella ya había pasado mucho tiempo con ellas y la trataban como una anfitriona adecuada. Regresé a la mesa, donde había dejado anteriormente la liebre muerta, necesitaba llevarla al cobertizo donde cortábamos todas las carcasas de carne. La até por las patas traseras a las bisagras y saqué un cuchillo afilado, que siempre estaba en la mesa, y comencé a desollarla y luego a preparar la carcasa para cocinarla. Mientras tanto, mi padre había regresado de su trabajo en el campo y me encontró en el granero cortando la liebre. Puso algunas herramientas que necesitaba para el trabajo en un rincón, y se acercó a mí. Oh, veo que hoy no has tenido mucha suerte con la caza. Miró la carcasa ensangrentada, de la que ya estaba sacando las entrañas. Bueno, es lo que es. Quizás la próxima vez tengamos mejor suerte. Pero necesitamos mucha comida, no olvides que tenemos una boca más que alimentar desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la criticas? Ella no está aquí solo por estar. Está trabajando y nos ayuda mucho. Recuerdo que nos iba bien sin ella. Supongo que simplemente necesitas una mujer. Por eso estás molesto conmigo porque encontré una esposa y tú no. Le respondí con sarcasmo. Como respuesta, me empujó con fuerza en el hombro, tan fuerte que incluso sentí algo crujir en el interior. Cuídate la boca. Sabes cuánto amaba a tu madre. Y nadie puede reemplazarla. Ni siquiera una zorra, como tú. Su nombre es Elsa. Recuerda eso. Y trátala con tanto respeto como me tratas a mí.
Le grité, sosteniendo mi hombro, que empezaba a doler por el impacto. Maldito mocoso. Siseó y salió del granero. Me senté en el taburete, sintiendo mi hombro, me pareció que no había fractura, porque el dolor no era tan fuerte. Pero parecía que sí se había dislocado, y necesitaba arreglarlo de alguna manera. Recordé cómo mi padre me había llevado a cazar cuando era niño, y me había caído fuerte contra una raíz y me había magullado el hombro, que se me había dislocado. Me dijo que aguantara y tiró de mi brazo, tan fuerte que casi me hice pis encima. Luego me dijo que viviendo en semejante wilderness, debes ser capaz de defenderte y ser capaz de arreglar tus propias heridas porque casi no hay nadie cerca, y si tienes una lesión en la pierna, es muy difícil, casi imposible, llegar a la casa más cercana. Recordando una de sus lecciones, aceleré y golpeé la pared con fuerza. El dolor parecía insoportable, pero sentí el crujido de nuevo, y el dolor comenzó a disminuir. Parecía que había logrado volver a colocar mi hombro dislocado en su lugar. Terminé de despiezar la carcasa de liebre y volví a entrar en la casa. Elsa ya estaba poniendo la mesa, con patatas en un caldero y colocando los platos. Luego trajo un tazón con 2 tipos de ensaladas y pan. Mi padre ya estaba sentado a la mesa y tenía en su regazo algo parecido a un mantel, que en su tiempo libre Elsa había cosido para nosotros a partir de viejos agujeros en las sábanas. Oh, hijo. Llegas justo a tiempo. Es hora de cenar. Me senté en silencio a la mesa. Elsa amablemente me entregó también un mantel, deseándonos a todos un buen apetito. Mañana voy a la ciudad. Necesito vender algunos productos y comprar cosas necesarias para el hogar. Así que, hijo, estarás a cargo por el momento. Tú, muchacha, mantendrás el orden en la casa y en el establo, y tendrás que ir al campo y seguir segando. El maíz no debe quedarse sin recoger. Pero en un día no le pasará nada. Objeté. Te dije lo que tienes que hacer. Así que hazlo. Gritó, golpeando con el puño sobre la mesa, lo que hizo que Elsa se estremeciera un poco en su silla. La noche pasó tranquila. Por la mañana temprano, mi padre, después de cargar todo lo que necesitaba en la camioneta, se marchó a la ciudad como había prometido. Me quedé solo con Elsa. Hablé con ella antes de salir al campo. Le di algunas recomendaciones de trabajo más y le indiqué la dirección en la que me encontraría, donde podría ensillar nuestro único caballo y galopar hasta mí si fuera necesario. Trabajé todo el día en el campo como un condenado. Hacía bastante calor en la cabina y el sudor me caía como granizo. Como granizo. Ahora empezaba a entender por qué mi padre, al volver del trabajo de campo a menudo tan enfadado e insatisfecho, volvía solo por la tarde. Después de haber puesto el tractor en el patio, me apresuré a nuestra calle, ducha para refrescarme un poco. Pero en cuanto me quité la ropa y abrí el grifo, oí gritos desde nuestra casa. Gritos procedentes de nuestra casa. Rápidamente me puse los pantalones y corrí hacia los gritos sin darme cuenta de lo que estaba pasando. De lo que estaba pasando. Pero cuando entré en la casa y abrí la puerta, vi a mi padre discutiendo fuertemente con Elsa. Con Elsa, exigiéndole que fuera obscena y le diera tanto placer como a mí. ¿Puta asquerosa? ¿Creías que podías comer pan en esta casa sin más? Tienes que trabajar aquí, no solo para mi hijo, sino para mí. ¿Te cuesta abrir las piernas y relajarte? Cuando escuché esas palabras, me volví loco. Papá, ¿cómo te atreves a hablarle así? Ella no es tu propiedad o una esclava aquí. Es mi esposa. Mantente fuera de mi camino, hijo. Su agujero es bueno para los dos. ¿Cuál es tu lástima? Estaba furioso.
Me sentí furioso por dentro y ataqué a mi padre con mis puños. Bastardo. Dijiste que amabas a tu madre y que nunca la traicionarías. ¿Y ahora qué haces? Pequeño bastardo. ¿Traes a una puta a casa y crees que no debe cumplir con su deber? Intercambiamos palabras entre puñetazos en la cara. Lo agarré y lo inmovilicé contra la pared, tratando de estrangularlo. En el fondo, por supuesto, no quería hacerle daño, al fin y al cabo era mi padre. Padre, después de todo. Pero la forma en que le ha hablado a mi mujer hoy me ha cabreado de verdad. Empecé a suponer que Elsa no era de la vaca, sino que su padre la había golpeado para conseguir lo que quería. Pero, ¿por qué tenía miedo de admitirlo? Cabrón. ¿Cuánto tiempo llevas molestándola? ¿A ti qué te importa? Tu trabajo es cuidar de la casa. Yo mismo me ocuparé de la mujer. Aproveché el momento y le di una fuerte bofetada en la cara, haciéndole caer sobre la chimenea encendida, con la manga en llamas. Con la manga ardiendo. Temiendo por su vida, cogí una manta que colgaba del banco y se la tiré por encima. Y se la eché por encima. El fuego se apagó. Pero la ira de mi padre no hizo más que crecer. Pequeño cabrón. ¿Qué haces? ¿Le pones la mano encima a tu padre? Voy a atraparte, ahora mismo. Se abalanzó sobre mí, pero me agaché y su golpe alcanzó a Elsa, que cayó al suelo con un grito. Al caer se agarró a la mesa, luego una silla, así casi dando tumbos hasta la cocina donde estábamos peleando. La miré, con pesar, asegurándome de que estaba consciente, me puse aún más furioso. Y me abalancé de nuevo sobre mi padre. Le empujé más hacia la puerta para que Elsa no volviera a resultar herida accidentalmente. Luchamos contra él como enemigos jurados hasta que quedamos exhaustos. Sentado exhausto y herido en las esquinas, observé la escena que ahora reinaba en la cocina. Los muebles estaban casi todos volcados, muchos platos rotos, muchas cosas simplemente desparramadas en un orden caótico, y en el rincón más alejado, cerca de los fogones, Elsa estaba hecha un ovillo y temblando como un gatito. No me quedaban fuerzas, pero me arrastré hasta ella, la abracé e intenté calmarla. Vamos, no te preocupes. Espero que todo esté bien ahora. ¿Qué hay de bueno en esto? Mira lo que está pasando. Todo por mi culpa. Ella empezó a maldecirse a sí misma de nuevo por traer desgracia a todos. No tengas miedo, cariño. Subamos arriba. Nunca te dejaré sola con mi padre de nuevo. Subí las escaleras con ella, mi padre seguía tirado contra la pared, maldiciéndonos a ambos en silencio. Pero ya no lo escuchaba. Pensé que lo que había hecho era cruel e imprudente. Ni siquiera me detuve a ayudarlo. En ese momento no me importaba. Llevé a mi esposa a la cama y la acosté. Mientras me sentaba a su lado, pensé en lo que estaba pasando y por un momento me di cuenta de que me estaba volviendo tan cruel como él. Pasaron unos días. Puse un candado en la puerta de nuestra habitación. No hablamos mucho con mi padre, excepto para discutir los procesos de administrar nuestra casa. Pero siempre era él quien comenzaba la conversación. Yo tenía que hacer esto o aquello. Me levantaba temprano con mi esposa e intentaba quedarme en la cocina con ella para que mi padre no comenzara su propio trabajo de nuevo. Pero él nunca volvió a tocar el tema. Ni siquiera parecía mirar en su dirección. Solo le pedía que sirviera esto o aquello, o que pusiera las migas en el refrigerador, es decir, principalmente por cosas pequeñas. Me estaba acostumbrando y empecé a esperar que mi padre hubiera abandonado su absurdo plan de ligar con mi esposa. Pero un día me mandó a cazar, diciendo que nos estábamos quedando sin carne.
¿Por qué no quieres ir conmigo? Le pregunté. Todavía tengo mucho trabajo que hacer en el campo, y tengo que ir al molino a entregar grano para harina. Me llevará todo el día. Lo escuché, pero aún había una gota de duda en mí, no sabía si creerle o no. Pero lo cierto era que tenía que hacer lo que él decía. No te preocupes por tu chica. No le haré daño. Se rió. Por cierto, eres un buen tirador. Me miró superficialmente. Fumé mi pipa, me quedé en el porche y él fue al granero a buscar algunas herramientas y luego las cargó en el tractor, junto con un bidón de gasolina, y pronto se fue a hacer su trabajo habitual en el campo. Después de terminar de fumar, volví a entrar en la casa, donde Elsa estaba sentada en la mesa tomando té de una taza de hierro. Escucha, cariño. Vas a tener que quedarte sola en casa hoy. Tengo que ir al bosque en busca de carne fresca. Entiendes que necesitamos algo para comer, y solo con pan y verduras los hombres no se alimentarán. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y si tu padre regresa? No te preocupes. Estará ocupado todo el día. No te molestará. Estaré de vuelta a tiempo para él. ¿Sabes qué? Me miró de manera extraña. Ya no le tengo miedo. Creo que puedo lidiar con él por mi cuenta. Es solo un hombre, y es mucho más fuerte que yo. No te preocupes. Todo estará bien. La besé, la abracé y luego reuní todo mi equipo para atrapar la caza en el bosque y salí a cazar. Elsa se quedó sola en casa para cuidar la granja. Me fui con completa tranquilidad, aunque algo de ansiedad todavía estaba presente en mí. Me pasé todo el día rastreando animales salvajes, intentando cazar algo lo bastante grande para durar más. Pero al principio, solo atrapaba liebres, y cuando estaba completamente seguro de que atraparía la caza mayor, oí un gruñido característico. Al acecho, empecé a observar, y pronto vi un jabalí que salía corriendo de entre los arbustos. Y aceché y apunté. El cuadrúpedo cayó al suelo tras mi disparo. Satisfecho con la captura, arrastré todo a casa sobre mi joroba. Estaba cansado, ya que el jabalí pesaba bastante, incluso tuve que hacer algunos descansos. Dejé la futura carne en el patio, y todo el equipo, y me apresuré a reunirme con mi mujer y asegurarme de que no le había pasado nada. Pero desde lejos, vi el tractor de mi padre aparcado detrás de la casa y su camioneta, que él iba a conducir hasta el molino. Presintiendo que algo iba mal, pero con la esperanza de que todo fuera bien, me apresuré a entrar en la casa. A la casa. Cuando entré solo vi la cocina y el salón vacíos, pero desde el dormitorio de arriba oí sollozos y ruidos. Oí sollozos y ruido. Me apresuré a subir. Junto a las escaleras, tropecé con un hacha. Maldije, pero decidí llevármela. No estaba seguro de que fuera mi padre el que estaba arriba, y aunque ningún extraño había husmeado antes por la casa, decidí armarme. Cuando intenté abrir la puerta del dormitorio, estaba cerrada por dentro. Elsa empezó a gritar aún más fuerte cuando me oyó llamar a la puerta. Que se callara. Entonces me di cuenta de lo que estaba pasando, y que mi padre había decidido llegar a ella y utilizarla para satisfacer sus placeres carnales. Al principio, intenté patear la puerta con el hombro. Pero la casa era vieja, y todas las puertas eran de roble y fuertes. Entonces decidí utilizar el hacha que había traído conmigo. Cuando golpeé la hoja en la puerta, no cortaba bien, pues era bastante gruesa, y empecé a cortar la jamba en la cerradura para poder abrirla de algún modo. Y al cabo de poco tiempo, con todos mis esfuerzos, pude lograr mi objetivo, y la entrada a la habitación era accesible para mí. Cuando entré, vi a Elsa atada en la cama.
Sus manos estaban atadas a la barandilla de la cama, la boca estaba tapada con un trapo y una mordaza, y su padre la utilizaba a su antojo. No podía gritar. Su boca estaba cerrada, pero algunos sonidos de alivio salían de su laringe y las lágrimas corrían por sus mejillas. Por sus mejillas. Cuando vio que yo ya me había metido, se bajó de ella y empezó a gruñirme algo a mí, mi hijo tan desagradable. En ese momento solo sentí una rabia inhumana, y cuando lo vi venir hacia mí, blandí mi hacha y la clavé en la cabeza de mi padre. Se quedó inmóvil durante un par de segundos, solo con su odiosa mirada fija en mí. Vi cómo la sangre empezaba a brotar de debajo del hacha, goteando por sus ojos, nariz y barbilla. Solo entonces, se desplomó en el suelo. No pensé en nada en ese momento, ni en el arrepentimiento ni en el atroz crimen, por un momento incluso me olvidé de mi mujer. Solo cuando empezó a mugir de nuevo a través de su boca atada que me acordé de ella y me acerqué a ella. Empecé a desatarle las manos y le quité la venda de la boca. Se echó a llorar. ¿Qué has hecho? Fue lo único que preguntó. No sabía qué decirle. Después de sentarme un rato con ella hasta que se calmó un poco, decidí preguntarle. Decidí preguntarle cómo había sucedido. Perdóname, Jacob. Pero probablemente fue culpa mía. ¿Por qué? Se aprovechó de ti. No quería decírtelo, pero ya me había pasado antes. Me pillaba en cada esquina cuando no estabas alrededor. ¿Cómo? Hace poco descubrí que estaba embarazada y amenazó con matarme a mí, a ti y a nuestro bebé. Acepté estar con él solo para mantenernos a salvo. Rompió a llorar. Pero ahora la liberé de mi abrazo. No podía imaginarme a mi mujer haciendo algo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo había confesado de inmediato? Salí de la habitación dejando el cuerpo descuartizado de mi padre y aún a Elsa llorosa. Por un momento, algo cambió en mí, y no podría decir que fue un cambio a mejor. Diría más bien que, cierto mal se había instalado en mí que ahora odiaba todo, esta casa, a mi padre y a mi mujer. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation.
Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations.
Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. "Do you know how much revenue we get from that company?" "We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs. Gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized." Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. "All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason." "What? You're coming with me, right? I have urgent work to do." "I trust you, which is why I'm entrusting this to you." "Please." Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. "What is that idiot doing?" "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I obediently followed Nick, and we flew to New York.
When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office, angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client.
What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father.
I hope to bring back the days when we could laugh together as we once did.